Jesucristo. Mateo capítulo 11, el verso 12. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, el verso 12. Si por alguna razón no está encontrando la cita bíblica, tenemos estas pantallas. Es importante para que podamos seguir el hilo de lo que estamos llevando o desarrollando, y de esa manera podamos tener una mayor comprensión del consejo de la palabra de Dios. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar de mantenernos quietecitos para adentrarnos al consejo de la palabra. Mateo capítulo 11, el verso 12, lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. De cierto, Mateo, sí, correcto, 11, 12. Desde los días, perdóneme, yo me estoy anticipando a un verso. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a leerlo una vez más, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ayúdeme a orar. Padre amado, venimos delante de ti en esta noche dándote la gloria y la honra primeramente, Señor, reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que anhelamos ser, lo que queremos alcanzar, Señor, lo hacemos mediante tu nombre santo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de tu palabra en esta noche. Señor, que sea usted abriendo nuestros corazones, Señor, para que esa palabra pueda penetrar a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, con humildad te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces vamos a estar comenzando con este verso que es tan pequeño, o versículo que es tan pequeño, pero que tiene una gran enseñanza para nosotros. Así que vamos a hablar un poco de este verso y luego vamos a estar adentrando a lo que vamos a estar desarrollando. Quiero traer un tema en esta noche para cada uno de nosotros en esta noche, y el tema es el siguiente: solo los valientes entran al cielo. Ese es el tema para esa noche. Solo los valientes entran al cielo. Note que es importante que nosotros vamos a estar ya dando o discerniendo lo que la palabra valiente o valentía significa, porque es importante que nosotros lo entendamos en esta noche y de esa manera podamos comprender mejor la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando leemos estos versículos, tal vez alguien se comenzará a preguntar en esta noche, ¿qué significa que el reino de los cielos sufre violencia? Porque note el verso con el cual estamos iniciando en esta noche. Dice el Señor Jesucristo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué significa realmente que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Es posible que Dios y su reino puedan ser atacados violentamente? ¿O quiénes son estos violentos que de alguna manera lo están arrebatando? Porque eso es lo que el Señor y Salvador Jesucristo está mencionando en este versículo tan corto, tan pequeño. Pero para que nosotros podamos entender un poco más acerca de qué está hablando el Señor Jesucristo, tendríamos que leer cómo inicia este capítulo 11. Y cuando analizamos todos los versículos anteriores y los posteriores a este versículo con el cual acabamos de iniciar, nos damos cuenta que el Señor, del por qué el Señor está hablando o utilizando esas palabras. Cuando analizamos todo el contexto, nos damos cuenta y entendemos, o mejor dicho, tenemos un cuadro más completo. Cuando leemos el capítulo 11, verso 1 de Mateo, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo estaba de alguna manera predicando la palabra de Dios como de costumbre, y sabemos que cuando Juan, o mejor dicho los discípulos de Juan el Bautista, se dan cuenta de las cosas que estaban ocurriendo cuando el Señor estaba aquí en la tierra, entonces Juan manda a unos discípulos para que le pregunten al Señor Jesucristo si es Él el Mesías o esperarían a otro. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, el verso 5.
Gloria sea el nombre de Jesús. Estoy dando un preámbulo para que nosotros podamos entender a qué se está refiriendo este verso 2. Entonces el Señor les dice cuando Juan envía a estos discípulos, porque Juan prácticamente estaba de alguna manera con curiosidad de saber si era el Mesías el que estaba en ese momento, si se había llegado el cumplimiento de lo que decía la palabra en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 11, el verso 5, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Entonces cuando llegan los discípulos de Juan, el Señor les responde de esta manera. Verso 5, los ciegos ven, el Señor le dice a los discípulos de Juan, vayan y dígale a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, esta es la respuesta del Señor Jesucristo para Juan el Bautista. La respuesta fue clara: los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Entonces vemos que de alguna manera el Señor Jesús le responde así a Juan el Bautista para que él pueda entender un poco acerca de las profecías que se daban en el Antiguo Testamento, como esta que voy a mencionar. Vaya conmigo a Isaías capítulo 35, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Juan estaba intrigado acerca de que el que estaba frente a él era el Mesías o no. Y el Señor pudo haberle dicho en pocas palabras: mira, a los discípulos de Juan, díganle a Juan que sí, yo soy el Mesías. Pero realmente el Señor le manda este mensaje al decirle que los cojos han sido sanados, los ciegos miran, los sordos pueden oír. Entonces le estaba enviando un mensaje, o mandándolo, mejor dicho, al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 35, el verso 5, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Entonces dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuándo es que iban a pasar estas señales extraordinarias, estos milagros? Cuando viniera nuestro Dios manifestado en carne, cuando apareciera el Mesías, el Redentor, el Salvador de la nación de Israel. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos de Juan que Él es el Mesías. Sin embargo, no lo dice abiertamente, porque al haberlo dicho abiertamente podría haber caído en el pecado del orgullo. Entonces lo dice de otra manera, pero al final, para que Juan pudiera entender quién era el que estaba delante de ellos. Ahora, déjame decirle, amado hermano, que cuando miramos este texto, de alguna manera el Señor lo que está tratando es de motivarnos a nosotros que somos su iglesia. Diga conmigo: yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted y yo necesitamos ser motivados cada día. Y muchas veces, si no podemos recibir motivación de afuera, nosotros mismos vamos a tener que automotivarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que muchas veces estamos con las personas alrededor y las personas de alrededor, en vez de motivarnos, nos desmotivan? Muchas veces vienen palabras, comentarios que nada que ver, entonces en vez de motivarnos nos desmotivan. Nos damos cuenta que nuestro Señor, de alguna manera, con este texto con el cual acabamos de iniciar, el Señor se está refiriendo al hecho de que cada uno de nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a tener que esforzarnos si realmente queremos entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Amén. Todos queremos entrar, pero óigame, es importante que para poder entrar al reino de los cielos vamos a tener que esforzarnos. Y cualquiera dirá: pero ¿cómo así esforzarnos? Bueno, esforzarnos, porque muchas veces, hermanos, nosotros nos esforzamos para muchísimas cosas en esta tierra. Amén.
Y no estoy criticando ni señalando, nos esforzamos para tantas cosas en esta tierra, pero muchas veces no nos queremos esforzar para las cosas espirituales, para el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino anunciando el reino de Dios, vino anunciando que ese reino celestial se había acercado y Él pagó el precio en la cruz del Calvario para de alguna manera darnos también, mostró ejemplo para que nosotros podamos seguir cada día y buscar de la presencia de Dios. Porque déjame decirte, amado hermano, que cada día vamos a tener que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra carne nos incita poco a poco, a veces sin darnos cuenta, nos incita a cosas que no agradan a nuestro Dios. Y es allí donde nosotros vamos a tener que esforzarnos. Diga conmigo, yo tengo que esforzarme cada día para entrar al reino celestial. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que en el tiempo del Señor Jesucristo no todas las personas se le acercaban con fe. Eso hay que aclararlo. No todas se acercaban con fe, pero muchas realmente sí se acercaban con fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos de ellos tuvieron que luchar con circunstancias terribles que estaban pasando, con cosas que tenían en su cuerpo, impedimentos, estorbo. Y es importante que nosotros entendamos, y ya voy a estar dándole algunos ejemplos para que nosotros podamos ver que cada día nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Hechos de los Apóstoles y toda la historia de la iglesia primitiva, no es que el Señor lo ha dejado para que nosotros lo leamos como leer una revista o cualquier libro, sino para que nosotros entendamos que el Señor nos está dejando ejemplo de cómo el pueblo de Dios, de cómo hombres y mujeres se esforzaban cada día para poder acercarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor lo dijo en cierta ocasión: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 7, el verso 31. Estamos hablando, hermano, que lo que el Señor Jesucristo estaba mencionando en el texto de Mateo 11:12 que acabamos de leer, de alguna manera el Señor estaba diciendo que nosotros vamos a tener que ser esforzados cada día. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 7, el verso 30, Marcos, estoy mal yo, hermanos. Marcos capítulo 7, el verso 31. Esperaba que alguien me dijera, no tiene capítulo, verso 31. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo estaba probando, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos capítulo 7, el verso 31. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Marcos capítulo 7, el verso 31 en adelante. Dice la Escritura: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron, le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Verso 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El verso 36 y último: y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Note que trajeron un hombre que prácticamente tenía un impedimento en su cuerpo. Dice que era sordo. Amén. Dice así su Biblia. Era sordo. ¿Y qué más? Mudo.
Es decir, no podía pronunciar ni una palabra, pero tampoco podía oír. Ahora, estamos hablando, hermanos, del hecho de esforzarse. Ahora, ¿cómo se comunicaban con este hombre para decirle, te vamos a llevar donde Jesús, para que Jesús ore por ti? Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Mire qué gran impedimento. No sé si ya existía el lenguaje de señas para las personas sordomudas, no lo sé. Pero imagínate que dice que unos hombres, no dice si eran sus familiares, no dice si eran sus amigos, no dice si eran conocidos, unos hombres lo llevaron hasta donde estaba el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo le explican a este hombre? Mira, te vamos a llevar donde Jesús, el que hace milagros. Era fácil para alguien que vivía allí, que tenía sus 5 sentidos buenos, que había escuchado de Jesús. A lo menos Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Él podía oír. Y cuando escuchaba los milagros de Jesús, él se emocionaba. Y cuando se enteró que Jesús iba pasando cerca de donde él estaba, él empezó a gritar. Pero en el caso de este hombre, hermanos, hermanas, era sordo y mudo. Ahora, estamos hablando de esforzarnos. ¿Cómo hizo la gente? ¿Cómo hicieron los amigos, los conocidos para hacerle entender a este hombre que Jesús hacía milagros, que Jesús podía darle salvación, que Jesús podía hacer sacarle del impedimento o sanarle, mejor dicho, y ahora él poder recibir la sanidad? Note, para otra persona común que tenía sus sentidos normales, era muy común hablar o escuchar de Jesús, pero para este hombre no lo era. Entonces te estoy mencionando algunos ejemplos, hermano, para que podamos darnos cuenta cómo este hombre tenía que utilizar o hacer, mejor dicho, un gran esfuerzo en todos los sentidos para poder llegar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A tal grado que dice que unos hombres lo tuvieron que llevar. Y ese hombre recibió un milagro de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando, hermano, que el Señor nos invita a cada uno como pueblo, como iglesia del Señor, a esforzarnos para acercarnos a nuestro Señor. Este hombre se acercó al Señor Jesucristo y recibió milagro para su vida. Tú y yo, ¿qué estamos esperando para acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y recibir el milagro, recibir la sanidad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Vámonos con otro ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, el verso 1 en adelante. Dejemos al hombre que era sordo y mudo y vámonos a otro ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 al 7. Te voy a mencionar 3 ejemplos. Hay muchísimos en la palabra de Dios, pero para que nosotros de alguna manera podamos darnos cuenta que muchas veces nosotros solo somos peros. Tenemos nuestros sentidos buenos, nuestros pies buenos, nuestros ojos buenos. Bueno, a mí me están fallando, pero gloria a Dios. Pero a veces no nos queremos esforzar. Paz de Cristo. Juan capítulo 9, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos de los que están aquí son ciegos? De nacimiento. Bueno, ok, entonces ya tenemos una gran ventaja nosotros. Dice, y le preguntaron sus discípulos en el verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, la palabra rabí significa maestro, ¿quién pecó? Es decir, el hombre ciego de nacimiento, que nació de nacimiento así, o sus padres para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora, note el ejemplo de este segundo personaje. Era alguien que había nacido ciego de nacimiento. Estaba ciego. Pero el Señor Jesús hizo un milagro en él. Ahora, algo curioso que me llama tanto la atención es que cuando el Señor hace la saliva y prepara el lodo y se la pone en la cuenca de los ojos a este hombre, el Señor le dice: ahora ve a lavarte al estanque de Siloé. Ahora, preguntémonos, ¿cómo este hombre hizo para llegar al estanque de Siloé si era ciego? Todavía tenía lodo, estaba allí lleno sus ojos, la cuenca de sus ojos llena de lodo. Ese hombre no podía ver todavía, pero el Señor lo manda a que se lave al estanque Siloé. Entonces podemos ver en pocas palabras que hizo un gran esfuerzo para acercarse al Señor, para que después que recibe el milagro, encaminarse o conducirse hacia ese estanque, lavarse y ahora regresar viendo. Hermano, cuán importante es que nosotros nos esforcemos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Evangelio de Marcos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Este es el último ejemplo que estoy poniendo. Hay muchos más, pero para que nos demos cuenta de cómo estas personas estaban con muchas imposibilidades. En este caso, los casos que te estoy presentando tenían algún aspecto o lesión física en sus cuerpos, pero al final ellos se esforzaron y buscaron del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, diga un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En pocas palabras, porque están murmurando. ¿Qué es más fácil? El verso 9. Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y muchísimos ejemplos más que podríamos seguir mencionando en lo que va de la noche, y darnos cuenta en lo que a través de estos ejemplos nuestro Señor, a través de su palabra, lo que está tratando es de motivarnos para que estemos esforzándonos cada día para lo celestial. Porque déjame decirte, mi hermano, que en la medida que nosotros, o en la brevedad posible que nosotros asimilemos y nos esforcemos para lo celestial, va a ser mucho que mejor, porque lo celestial no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos en esta tierra. Pero si realmente queremos estar allá, vamos a tener que esforzarnos aquí en este lugar, porque de lo contrario va a ser difícil. Solo los valientes pueden entrar. Solo los valientes entran al reino celestial.
Sabe que muchas veces nos esforzamos por tantas cosas en esta tierra. Y no voy a mencionar tanto ejemplo. Por quedar bien en el trabajo, por quedar bien con el vecino, por quedar bien con la familia, por quedar bien con todo eso. Y no tiene nada de malo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que tiene algo de malo. Pero muchas veces cuando hablamos de esforzarnos en el Evangelio del Señor Jesucristo, parece que algo ocurre en nuestra mente. Parece que algo no funciona bien en nuestra cabecita. Parece que ocurre todo lo contrario. Yo me puedo esforzar en el trabajo, en la casa, esto, de aquí, lo otro y tantas cosas. Y gloria a Dios por todo eso. Pero cuando hablamos de esforzarnos en el Evangelio del Señor Jesucristo, parece que muchas veces nos cuesta esforzarnos. Y el Señor está diciéndonos en esta noche, si nosotros realmente somos la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a tener que esforzarnos cada día para poder entrar al reino de los cielos. Evangelio de Lucas, capítulo 13, el verso 24. Evangelio de Lucas, capítulo 13, el verso 24. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos las palabras del Señor Jesucristo, un gran porcentaje de todas las predicaciones que el Señor dio siempre incluía el hecho de motivar a las personas, a los discípulos, a sus seguidores a esforzarse cada día para poder seguir perseverando. Evangelio de Lucas, capítulo 13, el verso 24. Dice la Escritura, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice, esforzaos a entrar por la puerta ancha. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, estrecha. Otra versión puede decir estrecha. Ya sabemos que angosto, estrecho es hablando de lo mismo. Porque os digo, dice el Señor, porque os digo que muchos procurarán, porque os digo que muchas procurarán entrar y no podrán. ¿No te está mintiendo el Señor, hermanos? No. El Señor está diciendo palabras que son verdad. Muchos van a querer entrar al reino celestial. Muchas van a querer entrar, pero no van a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no se han esforzado, porque no han dado un poquito más de esfuerzo, no se han podido hacer o procurar un poquito más. Déjame decirte, amado hermano, que el Señor nos ha dado el privilegio de conocer su nombre, de conocer el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos ha dado el privilegio de conocer esta bendita palabra, de modo que nosotros no nos falta absolutamente nada. Lo único que nos falta es echar a andar todo lo que el Señor nos ha puesto a nuestra disposición. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Tal vez alguien dirá, no, pero ¿cómo le hago para esforzarme? Es que me gustan tanto los taquitos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo espiritual, hermanos. Estamos hablando que cada día nosotros tenemos que buscar más de la presencia de Dios. Y tal vez alguien dirá, pero yo ya lo estoy haciendo. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a continuar un poquito más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Mire lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para quién ha sido otorgado esto? Para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Amén. ¿Usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Si usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, esta palabra es para usted. El Señor nos ha otorgado poder,
El Señor nos ha delegado autoridad sobre cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado amor. El Señor nos ha otorgado un espíritu de dominio propio. Oh hermano, el Señor no nos ha puesto un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu que realmente tiene un dominio propio. Y si usted y yo empezamos a estudiar un poquito más el dominio propio, nos daríamos cuenta verdaderamente que a través de eso el Señor nos da la habilidad para poder cancelar, para poder negarnos ante tantas cosas en esta tierra. Usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo debemos procurar día con día entrar por esa puerta angosta o estrecha para poder entrar al reino celestial. Pero el tema dice, solo los valientes entran al cielo. Pero ¿qué es valentía o qué es valiente? A veces no tenemos tanta claridad de lo que es la valentía o el hecho de ser valiente. Bueno, el diccionario nos arroja luz en esta noche y nos dice que la valentía es o ser valiente es una persona o alguien que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Voy a repetirlo. Valentía es alguien que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Es decir, no importa la circunstancia en las cuales se encuentre esa persona o en nuestra vida, vamos a tener que seguir perseverando día con día. Vaya conmigo a Josué capítulo 1, el verso 6. Esta palabra es para aquellos hombres y mujeres que estamos determinados a seguir hacia adelante, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque nosotros hemos decidido servir al Señor. Amén. Pase lo que pase. Así haya lluvia, así no haya lluvia. Así haya calor o haga frío. Nosotros hemos decidido servir al Señor. Eso es lo que está diciendo la valentía. Alguien que está determinado ante cualquier situación que se le presente. Josué capítulo 1, el verso 6. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, mire otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 y último: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. En 3 ocasiones el Señor le enfatiza a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque alguien puede ser esforzado pero no valiente. Alguien puede ser valiente pero no esforzado. Entonces se necesitan las dos cosas: tener una determinación, pero al mismo tiempo ser esforzado para cualquier cosa que se nos presente. Y es importante que nosotros entendamos que si afuera nos esforzamos para muchísimas cosas, si afuera nosotros no determinamos ante tantas cosas, ¿por qué en el Evangelio del Señor Jesucristo no lo vamos a hacer? Amén. ¿Por qué? Para agradar a nuestro Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros agradamos a muchas personas?
Pero ¿por qué para agradar al Señor? Como que nos cuesta. Nos cuesta para agradar al Señor. Fíjense que si uno se propone, dice, no, pues voy a sacar esta casa y la voy a ir pagando y voy a trabajar duro. Y ahí está, dándole. Y se está esforzando porque su meta, su objetivo es conseguirse esa casita. Y así tantas cosas que nosotros compramos. Nosotros nos esforzamos para muchísimas cosas, pero para el Señor muchas veces nos cuesta. Fíjese que las cosas para las cuales nos esforzamos en esta tierra son materiales, son perecederas. Pero cuando nosotros nos esforzamos en el camino del Señor, esas cosas son eternas. Esas cosas nos ayudan para preparar nuestra morada celestial, para que nosotros podamos irnos con el Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 21, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21, el verso 7. Y yo creo que con estos versículos alguien más de algunos se va a asustar, porque yo me asusté cuando lo leí. Apocalipsis capítulo 21, el verso 7 dice la Escritura: el que venciere, dice así su Biblia, el que venciere, ¿qué le va a pasar al que venza? Heredará todas las cosas. ¿Y qué más? Dice el Señor: y yo seré su Dios y él. Wow. Note lo que el Señor dice: que el que venciere, la hermana, el hermano, que venza, que llegue, que se esfuerce, que esté determinado para seguir hacia adelante. No importa lo que pasa, yo voy a seguir en este evangelio glorioso. No importa si me señalan, no importa si me critican, no me importa si me juzgan, no me importa si las cosas me salieron mal. Me levanto una vez más en el nombre de Jesús y prosigo la meta, prosigo el blanco. Si hoy no me salió, pero en el nombre de Jesús yo me levanto. Si no tengo dinero, yo voy a confiar en el Señor para que el Señor abra la ventana de los cielos. Si me falta la fuerza, mi estado de ánimo no está tan bien, voy a clamar al Señor y Él me va a fortalecer. Oh, mi hermano, para el que dice yo voy a seguir, yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para esa persona que está determinada a seguir adelante, pase lo que pase. El Señor dice: para el que venciere, heredará no algunas, todas las cosas. Todas las cosas, dice el Señor. El Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para los valientes, para los agresivos, para los que están determinados a seguir perseverando. Los que dicen: Señor, reconozco, no soy perfecto, me equivoco, te he fallado, pero doblo mis rodillas, Señor, y te pido que me levante, te pido que me ayude, te pido que me anime, Señor. Yo quiero seguir, yo quiero continuar, yo no me quiero quedar. Yo no sé si alguna vez has hecho alguna oración de esta manera delante de la presencia del Señor, pero tú y yo necesitamos esforzarnos, tú y yo necesitamos una determinación en nuestra vida. En todo lo que hacemos tenemos que estar determinados. Si no nos determinamos, entonces difícilmente vamos a poder heredar todas las cosas. Y note que el Señor dice: y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero ¿de quiénes está hablando? De los valientes, de los esforzados,
de aquellos que siguen adelante, de aquellos que están perseverando, de aquellos que dicen yo voy a seguir adelante. Me he sentido como enfermo, me he sentido como desanimado, me he sentido que no me siento bien, pero yo voy a seguir buscando del Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, si yo te contara muchísimas de las cosas que hemos tenido que pasar nosotros, pero aún con todo y eso, estamos todavía aquí por la gracia y misericordia de nuestro Dios, porque en mi mente no está volver para atrás, mi mente está voy a seguir para adelante, aunque las cosas no estén marchando como yo lo desea, aunque las cosas no estén desenvolviéndose como yo lo espero, voy a seguir hacia adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Viene a mi mente el ejemplo de la esposa de Job. ¿Se recuerda usted de la esposa de Job? Si usted ha leído la historia en el libro de Job, usted se encontrará que Job en un corto tiempo, no sabemos en cuánto tiempo realmente, pero perdió prácticamente todo. Perdió su casa, su terreno, sus animalitos, perdió sus hijos, perdió prácticamente todo. Y cuando vemos la esposa de Job, dice que se le dio la espalda a Job. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Porque cuando todo marchaba bien, cuando Job era respetado, conocido, que tenía plata, tenía comodidad, todo marchaba de maravillas, esa mujer no hallaba qué hacer con Job. Pero cuando las cosas empezaron a faltar, y algo curioso, y se lo dejo para que lo lea en su Biblia, dice la Escritura en el primer capítulo que Job iba y hacía sacrificios al Señor todos los días, por él y por toda su familia. Pero casualmente la esposa de él no es mencionada ahí, que estaba ahí con él hombro a hombro, apoyándolo. Solamente menciona a Job, no lo sé, es una simple curiosidad. Estamos hablando, hermano, que cuando esta mujer se dio cuenta que Job prácticamente no tenía nada, ahora ella se voltea. Eso no es ser valiente, eso no es ser determinado. Ser determinado es que aunque me faltara absolutamente todo en esta vida, voy a continuar sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermano, yo he estado acá en cada culto con un cansancio, con un agotamiento terrible porque fue pesado el día, pero eso no me detiene de alabar y exaltar al Señor. Eso no me va a obstaculizar de glorificar al Señor. Eso no me va a detener para yo darle gloria y honra al Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice el Señor. Apocalipsis 21:8. Leímos el 7 donde dice: al que se esfuerza, al que vence, porque al Señor le gustan los vencedores. El Señor, usted y yo estamos del lado vencedor, del lado victorioso. Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya estuvimos dando una enseñanza hace unas semanas atrás de todo lo que Él logró. Ahora Él espera que usted y yo seamos vencedores. Ahora mire lo que pasa en el verso 8. Dice la Escritura, pero lea conmigo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los y mentirosas también, tendrán su parte en él, en un río ahí bonito, con cascada, agua limpia, cristalina. Tendrán su parte, ¿a dónde? En el lago que arde con fuego y que es la muerte segunda. Note, el Señor dice, si usted y yo no somos esforzados, si no somos determinados, si nosotros no queremos realmente esforzarnos cada día, automáticamente nos estamos quedando del lado perdedor.
de la cobardía. ¿Sabe quién es el cobarde, amado hermano? El que siempre está pensando que quiere hacer tantas cosas, pero nunca hace ni una sola. Tal semana voy a hacer esto, voy a arreglar la casa, voy a hacer esto. Y se llegó la fecha y nunca lo hizo. No, la otra semana, y ahí lo está dejando. El cobarde siempre dice voy a hacer, pero al final nunca lo hace. Ahora, note, amado hermano, que el Señor espera que nosotros realmente seamos valientes. Un cobarde es la persona que siempre está con miedos, está inseguro ante cualquier situación difícil. Ante cualquier situación que se le presente, muchas veces siente que le falta el valor para emprender o echar a andar eso que se le ha presentado. Note que muchas veces nos encontramos con personas que les da miedo arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Y dice, no, tal fecha me voy a bautizar. Y se llega la fecha y no se bautiza. Lo voy a pensar. Imagínense, pensar para obtener el perdón de pecados. Imagínense, lo voy a pensar. Es que eso es un paso de fe. Eso es algo de grande